¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos ahora con Bárbara Alcalde. Ella es una artista plástica mexicana que tiene una propuesta definitivamente de vanguardia. Bienvenida. Hola. Es un placer estar aquí contigo platicando, pero primero vamos a hablar acerca de tu último éxito el año pasado. Es una mexicana que expuso en París, una de las pocas, incluso a nivel latinoamericano. Sí, fui al Salón de Artistas Independientes en París. Esto se hace una vez al año. Y es un salón que se hizo a raíz de los artistas impresionistas rebelándose contra la academia en 1884 y ellos deciden formar su propio salón. Entonces es un salón que se toma como el salón de los rebeldes, ¿no? Claro, ahora ya es una tradición y una de las bases de este salón es que es muy democrático, entonces no hay mucha selección para entrar. Sin embargo, hay un salón central donde hay mucha selección, una selección de 2 años y pasas por varias pruebas, ¿no? Varios pasos para entrar, y fue ahí donde me invitaron, y hay un pabellón que es el de Latinoamérica, ¿no? De Latinoamérica, y van 12 personas, y ahí fue donde fue. Estuvo una obra ¿Dónde está mi ángel?, ¿no? Sí, exactamente. Cuéntanos un poquito cómo apreciar esta propuesta. Bueno, mira, yo pinto a los seres humanos como recipientes. Yo nos veo como recipientes, somos recipientes de información. Todos traemos una información diferente y depende de esta información que tú traes adentro es cómo procesas el exterior. Entonces, por ejemplo, un ejemplo son 2 hermanos, tienen interiores diferentes, pero un exterior igual, ¿no? Que es tu familia, donde creces. Pero se forman 2 vidas separadas y diferentes porque procesas de acuerdo a ese interior. Entonces, yo pinto interiores. En este cuadro, la persona que pinté, siempre pintó seres humanos, está lleno de interrogaciones. Entonces es como la duda y está buscando a su ángel y no se da cuenta que las alas las trae atrás. Entonces, bueno, obviamente lo que yo estoy pintando, cada quien entiende lo que quiere, ¿no? Eso es un diálogo con el espectador, pero lo que yo estoy tratando de comunicar es que tu ángel lo traes dentro, ¿no? Y pintas al Che Guevara, Gandhi. Claro, porque muchas veces buscamos a nuestros héroes, ¿no? Estamos buscando luz a través de otras historias, de otras vidas, lo cual es correcto, por supuesto, siempre es bueno tener buenos ejemplos, pero se reduce a tus propias decisiones, de nuevo, al interior, ¿no? Entonces, creo que subvaloramos el interior y sobrevaloramos el exterior, ¿no? Fueron héroes, rebeldes, claro, pero también implica que hayan sido tus héroes. Claro. Sí, por ahí hay un boxeador italiano, Marciano, que después me quedé pensando que debía haber puesto a Blue Demon porque me gustaba Blue Demon de chica, pero bueno, ya lo había pintado y claro, son gente muy humanista, ¿no? Pues claro, tiene algo que ver conmigo. Sí, me gusta la gente que le aporta algo al mundo, que se interesa más por mejorar este escenario, ¿no? A donde llegamos. Entonces, me parece que es algo que vale la pena, ¿no? Resaltar. ¿Y la duda inocente? Bueno, la duda inocente hay mucho. Esta última colección es la información interna. Estoy hablando de sexo, tiempo y duda. Entonces, sí, muy complejo. Entonces, para mi gran sorpresa, bueno, yo en realidad la idea de este cuadro es saliendo de una terapia. Yo estaba pensando en realidad que la sexualidad la ves como concepto antes de las hormonas y la ves antes de la pubertad, ¿no? Entonces yo estaba hablando como de conceptualmente y cuando pinto este cuadro, estos símbolos que pongo, siempre cojo símbolos reales de la vida. Fue la única imagen que conseguí de un símbolo real usable en la calle de sexo. Entonces era un lugar donde obviamente no se podían estacionar y estaba prohibido. Asumo que era un lugar escondido. Entonces pongo esta imagen y se abre el abanico de lo que está pensando la niña. En realidad yo no pensé si nada tiene que ver con el género. Yo en realidad estaba hablando de algo muy muy conceptual. Sin embargo, la recepción ha sido maravillosa, porque de pronto la idea original que yo quería plasmar, que es que no debe haber culpa,
o sea, esa duda que trae la niña cargando en la tina, y que aparte la mandan por el agua, porque ella ni siquiera ir por el agua, se le está cayendo el agua y le pone el vestido y no puedes pensar en esto, ¿no? Aparte, entonces se abrió como un abanico y muchísima gente que no te puedes imaginar ha interpretado ese cuadro de una manera muy diferente, pero fresca, muy padre, porque sí, la base sí es como la libertad, ¿eh? Cada uno podemos darle interpretación, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de valorar? ¿Cómo leer el arte de este tipo? Lo tenemos ahí en pantalla, claro, ambas obras, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que debemos de ver? ¿Qué es lo que debemos apreciar? Sí, mira, yo creo que con lo que te comenté, si tú ves mi discurso, pero sabiendo como estos pequeños secretos, ¿no? O sea, la información, o sea, ¿qué está dentro de la imagen del ser humano? Claro, ¿qué representa para ti? ¿No? Porque para todos representa diferente. La duda puede representar, para ti puede ser una duda específica y para otra persona otro tipo de duda, ¿no? Entonces esa duda o ese sexo o ese tiempo o ese permiso, tengo otra colección de permisos y prohibiciones, ¿cuál es la relación con el exterior, ¿no? Y también, de nuevo, está la interpretación del exterior, ¿no? O sea, cómo tú ves el exterior contra el interior, ¿no? Por ejemplo, ahora en París conocí, me tocaron varios pintores maravillosos, entre ellos un colombiano que había sido secuestrado. Y yo tengo un cuadro de una novia en una especie de cárcel, pero atrás está como abierto, pero los novios no se dan cuenta, entonces no hay muro, ¿no? Se pueden salir, pero no se dan cuenta. Claro, tiene que ver con esto de la restricción, permisos, previsiones, etcétera, ¿no? Y de pronto lo raptaron junto con su esposa dentro de un cuarto y me empieza a contar su historia, ¿no? Y que estuvieron 6 meses y todo esto. Y le digo, te tengo que enseñar este cuadro, ¿no? Y se lo enseño, no tenía nada que ver con el secuestro, pero de pronto me di cuenta que había pintado su vivencia, ¿no? Entonces, y sí se impacta, ¿no? Él, entonces, de pronto ves que cuando el arte es universal, que ojalá y se pudiera escribir mi obra así, te das cuenta que describes algo que es común a todo mundo, ¿no? O sea, no hay como divisiones, ¿no? Está ahí la comunicación. Me gustaría que se percibiera como un arte que no es egoísta. Oye, tú eres mexicana, pero estudiaste en Francia, has expuesto en Asia, en Europa, en el propio Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo considerar qué es arte? Después de todas las influencias que has tenido y que incluso hay contrastes en las percepciones de cada uno de estos países. Ok, hay muchas percepciones, ¿no? Depende de si te vas a una institución te van a decir que es arte, si te vas a las galerías te van a decir otra definición, pero la definición de Bárbara Alcalde para mí es la obra que te altera la percepción. O sea, si tú ves un cuadro y te mueve y te intriga, te espanta, te hace sentir algo y te hace reverberancia, entonces, y te está alterando tu vivencia, para mí eso es arte. O sea, para mí el arte que no comunica, es difícil que yo lo pueda considerar arte porque se trata de hacer más bella la vida, aún y que sea con la rebeldía y aún y que sea a través de la fealdad, ¿no? Sino la belleza como afecto, como libertad, como construcción, ¿no? Oye, algunos puristas dicen, los que usan tecnología, que están en su computadora, eso no es arte, nada más le están dando ahí unas pinceladas, ya lo quieren vender, ¿no? Claro, la mayoría, o sea, mucho del arte digital es fotografía. Yo soy totalmente manual, totalmente plástica, pinto con pinceles digitales. Sí, para mí es muy importante que, bueno, ya lo es porque ya está ahí, pero es importante que se junte la plástica con la tecnología. ¿Por qué? Porque la plástica me hace feliz. Yo respeto mucho la propuesta postmoderna. Al final de cuentas todos terminamos siendo postmodernos de aquí al resto de la historia,
porque, bueno, lo posmoderno nos está diciendo que todo es válido, ¿no? Entonces, con la libertad que estamos viviendo ya de aquí a século secolorum va a ser válido, ¿no? Pero siento que si no hacía algo plástico, no me hacía feliz. Entonces, yo considero que el número uno de todo mundo debe ser disfrutar la vida, ¿no? Si no la disfrutas, no creo que sirva de muchos premios y demás, ¿no? O sea, las cosas mundanas. Creo que si no disfrutas, no vale la pena, ¿no? No tiene sentido nada, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos dices, pero quiero que nos cuentes un poco cómo haces este tipo de cuadros, ¿no? Eres pintora, tienes nociones sobre fotografía, sobre escultura, pero además se cruza con un rollo matemático y digital. Claro, eso es la base, ¿no? Es porque tomé esta decisión de irme por lo digital. Yo me topo con unos libros de la UNAM sobre fractales, entonces al darme cuenta que existían unas ecuaciones matemáticas que te daban como resultado unas figuras geométricas, una nueva geometría, ¿no? Porque desde Grecia que no había una nueva geometría, entonces es una nueva geometría que no se podía computarizar porque eran ecuaciones infinitas. Entonces, bueno, a raíz de las computadoras salen estas ecuaciones y dan como resultado cosas muy parecidas a la naturaleza, plantas, por ahí en la niña tengo unas mariposas, frutas, montañas, etcétera, ¿no? Las mismas gotas de agua son fractales, y entonces me impacta porque entiendo que el universo está ordenado. Entonces, como te comentaba, ¿no? En las matemáticas no hay margen de error, entonces de pronto las matemáticas te están diciendo que hay un orden superior. Y eso sí me mueve, ¿no? Y pienso, bueno, el lenguaje de este orden superior son las matemáticas y de aquí hacia el futuro, ¿no? Entonces por eso me voy por lo digital. Ya en la última colección ya hago yo propiamente los fractales. Eso estoy muy orgullosa porque me costó un poco de trabajo, pero ya busco imágenes que matemáticamente hablando que las pueda introducir en mis cuadros, como las mariposas que te estoy comentando. ¿Y eras buena para las matemáticas? Sí, siempre me gustó y siempre me gustaban mucho las matemáticas, siempre mucho más la estética, ¿no? O sea, por supuesto, como que un canal súper abierto desde muy chiquitita de las artes, ¿no? Pero las matemáticas siempre me cayeron bien, entonces de pronto voy viendo mi vida y todo te va como llevando, ¿no? Hacia donde tienes que ir, ¿no? Bueno, si te dejas llevar. Ese es el riesgo, la parte rebelde. Claro. Oye, pero en la primaria me contabas un poquito, a los 5 años, imagínense, que de repente te dicen, oye, ven a pintarnos un ojo, ¿no? Claro. Ponle colorcito a esto. A los 5 años. Sí, sí fue un poco un dolor de cabeza para mi mamá, la verdad. Le hablaban mucho las monjas y no sabía mucho qué hacer conmigo, pero sí fue como popular. Eso me gustaba, obviamente. Sí, me acuerdo, eran monjas y era la madre Rafael y me mandaba a hablar para sus clases de biología, entonces le tenía que pintar partes del cuerpo humano para su clase de biología. En español eran las frases y luego pintaba a Benito Juárez, me acuerdo muy bien porque tengo la foto sobre todo de eso. Y así en kinder me decían y hacía otra cosa y siempre con la creatividad desbordante que bueno, ya últimamente ya la estoy manejando. Pero sí, mucha creatividad, sí, definitivamente con el canal muy abierto al respecto, ¿no? Uh-huh. ¿Tus colores preferidos? Todos. No hay uno que no me guste, o sea, todos tienen belleza, o sea, no sé, el negro puede representar dolor, oscuridad, pero también elegancia, seriedad, el rojo pasión, pero también desbordamiento, sangre, ¿no? O sea, todos tienen encanto, o sea, no le veo ningún defecto a ni uno. Me encantan todos los colores, sí. Lo que sí te puedo decir es, pues, sobre todo de mi obra, empecé muy oscura, ¿no? Fue un camino difícil poderme valorar a mí misma lo que soy como esencia y arriesgarme, ¿no? Tomar riesgos y cada vez estoy más colorífica, ¿no?
yo creo que tiene que ver con que cada vez disfruto más mi proceso, cada vez pienso menos en las consecuencias y yo creo que tienen que ver mucho los colores, ¿no? La niña es muy colorífica, ¿no? O sea, y cada vez más te estás volviendo niña, entonces. Sí, creo que los niños, a diferencia de lo que muchos piensan, son muy sabios y saben mucho más que nosotros, empezando por disfrutar la vida. Bárbara, déjame hacer una pausa en unos momentos. Claro. Vamos a seguir platicando contigo acerca de cómo crear una nueva corriente, un nuevo movimiento dentro del arte plástico. Ya volvemos.